¿Qué tal? Yo soy Nico, profesor de música, bajista. Yo soy Miguel, filósofo, y esto es Estirando la cuerda. semana a semana traemos un disco, Nos cebamos unos mates lo escuchamos juntos. y lo filosofamos. Eso. Miguel querido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Bien, último capítulo de la primera temporada. Último capítulo de la primera temporada, así es. ¿Quién verdad quién lo hubiera pensado? Iba a decir exactamente lo mismo. Qué increíble cómo pasa el tiempo y cómo se fue generando todo esto, ¿no? Hace como 2 años además que llevamos amenazando a los amigos que vamos a hacer esto, así que es notable que haya llegado por fin. Que parecía no llegar nunca, ¿no? Pero bueno. También algo que me pareció bastante gracioso. Gracioso, a ver. Sí, sí. Porque, digamos, yo la semana pasada te traje un disco de un artista comunista. Sí. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿No? Y ahora estamos escuchando un disco de un chabón que aparentemente es... Uf. Sí, el currículum de Vikernes bastante es cualquier cosa. polémico, ¿no? Sí. Si me apuran, y si no estuviera grabando, te diría que es un nazi. Ok, creo. Ayer volví a leer de nuevo la biografía de él en sus propios términos. Ok. Vamos a hacer un poco más correcto y vamos a decir que tiene influencias, Ok. simpatías con el nazismo. Nos quedamos más tranquilos entonces. Simpatías. No es para mí. O sea, a ver. No, a ver, yo te iba a preguntar, aparentemente, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace Eso. que tenga actitudes nazistas? No. Está bien. Porque convengamos, sí, asesinó a una persona. Claro, bueno, pero espera, nos estamos adelantando. Déjame. Sí, bueno, Pero digo, este estaba disco. metido en una organización. Sí, no. Este disco lo escribió Fark Vikernes Ok. cuando estaba en la cárcel. Fark Vikernes terminó en la cárcel por quemar iglesias Ajá. y por matar a una persona. Apuñaló hasta la muerte al que era el guitarrista de otra banda, de Euronymous. Y fue más o menos el evento que cerró el ciclo delirante de cómo fue toda la primera generación de bandas del black metal en Noruega. Bien. Y esta historia es una historia que me tienes que hacer callar, porque tiene muchas vertientes muy interesantes y además yo me he metido un montón. Me gusta como la historia detrás de... Es que no deja de ser una historia interesante, más Es allá una de historia súper de interesante. la oscuridad, ¿no? Vikernes es un personaje al que hay que tomarlo con pinza y por eso creo que no merece que convirtamos este programa en media hora o 45 minutos hablando de él. Uh-huh. A mí me parece más interesante tal vez abstraernos un poco de ese lugar y bueno, podemos comentar obviamente cosas sobre la música que tal vez tienes algo que decir, Uh-huh. pero me gustaría quedarme como con el fenómeno más en abstracto, ¿viste? Como con la pregunta que a veces sale hoy en día, está como de moda volver sobre este lugar común de ¿es posible o hay que separar a la obra del artista? En el sentido de ¿es posible consumir o disfrutar de una obra de arte cuando uno sabe que está claramente en contra de la biografía, de las opiniones, de las creencias de la persona que creó esa obra? Y que desde afuera hasta el otro también te puede ver como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo salgo con una Rovena de Burzum, probablemente me digan, sí, este tipo es un neonazi, esa es una vertiente muy interesante. ¿no? Digo, ¿se puede escuchar esta música y hasta admirar a un artista sin
simpatizar, digamos, con su ideología, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces, son preguntas que también me las hago. Particularmente a mí me ha pasado que sí, en muchos casos he podido separar el artista de su obra y me han parecido obras de arte, y en otros casos no. Pero bueno, qué sé yo. Yo pienso que al final del día es una decisión personal. O sea, Sí, total. si tengo que arrancar por mi conclusión, para que ahora desgranemos todo, yo creo que al final del día nadie te puede decir qué escuchar y qué no escuchar. Pero tampoco nadie puede decir Pero que si la lo de- escuchás simpatizás Claro, con la persona. es que yo creo que ahí tocaste una dimensión muy interesante del problema. Porque obviamente una de las consecuencias que puede tener hacer ciertas cosas es una consecuencia social. Ujú. Entonces, claro, yo digo, bueno, yo puedo tener mis razones biográficas para escuchar Burzum, Ujú. que está bien, yo no lo había dicho, lo dijiste tú. Burzum es el nombre con el que él firma sus proyectos musicales. Vikernes, quiero decir, Vikernes es Ujú. la persona y Burzum es el proyecto musical. Qué sé yo, te puedo decir una burrada, pero en una de esas, escuchar estos discos, estos paisajes instrumentales así electrónicos medio oscuros, tal vez me acompañó en algún momento de mi vida, que fue importante, le tengo cariño a la música por esa razón. Después me entero de que el tipo es un sacao y digo, bueno, una lástima, pero ¿qué voy a hacer? No puedo desconectar, no puedo desligar la conexión emocional que ya tengo. O sea, primero conectaste musicalmente y después te enteraste de la biografía. Por ejemplo, Ok. no es mi caso, pero estoy poniendo una situación posible. Pero creo que tocaste una dimensión muy importante, porque la dimensión social es importante. O sea, Sí, claro. después salgo a la calle con lo que tú dices, viste una remera de Burzum. Sé que estamos jugando con información privilegiada, porque yo tengo una remera de Burzum, tú sabes, y en la remera que yo tengo está la foto de la iglesia quemada en la espalda. Entonces, bueno, está bien. Igual trato de... No es una remera que luzca, o sea, me la pongo para salir, nos vemos a veces cuando nos juntamos con amigos, qué sé yo. No me voy a enfrascar en una discusión a defender Sí, nada igual- relacionado con esa iconografía. Ni siquiera con... A ver, y para que quede claro, ni siquiera con lo de quemar iglesias. Por eso, pero igual en esa Eh, fotografía hasta lo encuentro artístico en el punto de la representación, ponele, de la cultura vikinga o las raíces Bueno, nórdicas. claro. Y entonces lo que representó o significó el catolicismo, el cristianismo, si se quiere, en esa cultura, Bueno, cómo esa es la interpretación, atravesó. sí, esa es la interpretación que tiene él. Por eso, no Claro. significa que yo esté apoyando, ¿entendés? A eso voy, digo. No. Quizás puede ser un Eh, concepto artístico de la tapa de un disco Claro. por representar, digamos, de dónde viene el tipo. Claro. Lo asocio más como... Ese era el rollo que tenía él. En las cosas que escribió, en los diarios que publicó estando en la cárcel y en algunas entrevistas que dio antes, la justificación ideológica para las cosas que él hacía o las que él pensaba, él era como te digo, rayando peligrosamente con el neonazismo. También él se consideraba odinista y anticristiano, porque según él los cristianos habían venido a invadir y destruir la cultura vikinga. Pero para ser justos, los reyes vikingos todos se convirtieron al cristianismo. Entonces lo de las destrucciones de templos y quemas no fue una invasión extranjera tampoco. O sea, toda esta historia a veces hay que contarla tiene un montón de matices y hay que contarla con cuidado. Como decir, ni siquiera la parada que tiene él tan confrontacional de somos reivindicadores de la religión pagana y estamos en contra del cristianismo porque el cristianismo vino y destruyó primero. Esa lectura histórica también está atravesada de un montón de ideología y no es tan precisa en los datos históricos. Por ahí una cosa que decir. Pero de nuevo, prefiero ir al caso general, ¿viste? Como sacando detalles de la biografía, del caso particular de Burzum y del disco este. Te había dicho una cosa que me gustó de lo que dijiste recién, es uno no puede ignorar la dimensión social que tiene lo que uno escucha.
Por ahí viene Ah. tal vez el concepto que a mí me gusta, lo encuentro gracioso, igual. Esto como del placer culpable, ¿viste? Esa canción que escucho solo y en mi casa porque me gusta, pero qué difícil es decirle al mundo. Claro, o escucharlo públicamente, ¿no? Claro, claro. Y no por una connotación de vergüenza, que podría ser, que es como la acepción que generalmente se usa de la expresión. No, todo lo contrario, sino La- por ser consciente de lo que No, se no, trata, no. digamos. Claro, claro, claro. O sea, No por vergüenza. por sino eso, no por vergüenza, sino por responsabilidad. Claro, sabes lo que O sea, significa, claro. claro. O sea, no estoy compartiendo o disfrutando de. Pero ahí la conexión, ¿viste? O sea, si yo escucho. Si yo le muestro o sea, este álbum sí. O sea, las cárceles en Noruega no son como las cárceles en otras partes del mundo. A él lo dejaban tener un teclado en su habitación, porque celda es una palabra inapropiada para cómo son las cárceles en Noruega. En su habitación le dejaban tener un teclado y él grababa con el teclado y una grabadora multipistas. Y Ok. este disco y el otro que hizo en la cárcel son instrumentales porque no tenía instrumentos de... Por eso son discos de black metal que no suenan como black metal. Eso mismo te iba a decir. Claro, entonces, por ahí cuando uno lo escucha gritando con voz gutural, con una batería doble pedal y la distorsión horrible, todo grabado desde un micrófono de mala calidad, que es como sacó los primeros discos de Burzum, por ahí tú se lo haces escuchar a una persona y te dice, ah, sí, este tipo tiene un re mal rollo. Viene como de algo oscuro, hay algo maligno dando vuelta y tal vez no me gusta. Pero por ahí esto, que son más paisajes sonoros y unas cosas así instrumentales, se lo hago escuchar a cualquiera y tal vez ni se le ocurriría pensar que el tipo tiene alguna conexión con los nazis, con la quema de iglesias, que es un asesino condenado, o sea, ¿se ve? Como... Sí, yo no puedo, en cierto punto, no me doy cuenta hasta dónde puedo separar, digamos, esta cuestión de si quedé condicionado a la hora de escuchar el disco, Mm, quedé condicionado por la información que obtuve de su biografía o no, mm. para juzgar los temas o para decir qué me transmitían. ¿Me explico? Quizás si no hubiera sabido la biografía, al momento de escucharlo, podría decir, ah, sí, bueno, es más paisajista, me genera, no sé, ciertos climas, eh, pero de entrada yo lo sentí oscuro. Ah, ok. Algún que otro clima, pasando la mitad del disco, lo sentí hasta como... Polémico lo que voy a decir, pero... A ver. Ciertas partes hasta con ternura. Ah, muy interesante. O sea, al principio Sí, dije, esto es re oscuro, re mal rollo. sobre todo estos efectos, muy 90 igual, Sí. muy de películas de terror de los 90, Películas de mala calidad. De 80, clase B, 90, claro. Freddy Krueger, qué sé yo, ¿viste? Esos sonidos Sí. típicos de esa época, 80, 90. A su vez, también me llegó como a esta cuestión de, ah, ok, el tipo quiere como expresar esas raíces vikingas, porque sin ir más lejos también me recordó a los soundtracks bueno, de la serie de vikingos o de todas Ah, bueno. las cuestiones que tengan que ver con los vikingos, ¿no? Claro. Pero Eh, eso te iba a preguntar como desde el punto de vista musical. ¿Hay algo en la armonía sí. que sea distintivo de eso? Yo en algún momento llegué a sospechar que esto eran pentatónicas y acordes de No, quinta. sí. Armónicamente hablando, no me parece como algo tan peculiar o algo tan... No, al contrario. Lo que lo hace o lo lleva para ese lado es más que nada los efectos Ok. o los tambores de fondo. Los timbres que usa para el sintetizador. Sí, o las percusiones y los Ok. climas. No tanto si está usando un acorde o dos, Ok. o la ok, ok. progresión de acordes que esté usando, ¿no? Porque ahí como se recolgó y está haciendo dos acordes, ¿viste? Y vos Claro. decís,
en algún punto sentía, bueno, ¿y ahora cómo se desarrolla? ¿Cuántas veces más lo va a repetir esta parte? ¿Viste? Como, en algún punto, si bien los temas son cortos y el disco dura poco, Sí, siento que no por bardear, digamos, tampoco quiero que suene sin contenido lo que voy a decir, pero viniendo de un músico de black metal que no está tocando, digamos, el instrumento o los instrumentos del estilo, con ese audio, sí, con algo que él está acostumbrado a hacer, se nota en gran parte que no es tan músico, digamos, sino que terminó llegando al objetivo de transmitir sus raíces y transmitir, siento yo que sí pudo transmitir lo que quiso expresar, está comunicando. está comunicando, pero en algún punto siento las limitaciones que tiene musicalmente, Claro, ¿no? A ver, uno lo escucha y escucha que no está fuera de tempo, que no está, digamos, estamos hablando de cosas esenciales, ¿no? Sí. Que no está pifiando y está lleno de pifies claro. y vos decís, es un mamarracho. No estamos Claro. hablando a ese nivel, pero en profundidad siento que a nivel composición termina faltando algo. Claro. O sea, puede servir como un soundtrack de una película, de una serie, Sí, pero ¿no? en algún punto siento como, bueno, y ahora aparecen cuerdas y ahora como que desarrolla un clima más. Sí. Lo sentí bastante plano. Bueno, eso que tú llamas como ser plano es una característica del black metal que él mismo cultivaba. O Bueno, sea, por eso te digo. claro, no, pero cuando tú vas a escuchar el black metal que se hacía en esa época, en el tiempo en el que salió el primer demo de Burzum, Ujú. no quiero ponerme pesado con mucho detalle, pero la premisa del estilo era tocar mal, tocar sucio y hablar de cosas malignas. Esa era como la premisa del estilo. Bien. Transmitir violencia, pegarle mucho a la batería. Euronymous, el tipo al que después el Vikernes terminó matando, tocaba la guitarra haciendo unos trinos en los que le pegaba todas las cuerdas y se acoplaban los sonidos y sonaba muy sucio. Todo estaba lleno de refalones de dedos, cuerdas. Y las canciones en general eran más bien cortas o de la duración promedio que tienen en el metal las canciones. Burzum y otras bandas también, pero bueno, Burzum fue una de las precursoras de ese estilo. Se fueron más hacia un metal mucho más repetitivo, mucho más obstinato, en el que solamente tocas un mismo riff una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque la idea es transmitirte esto como ambiental, como ambiental o atmosférico. Entonces, los discos que alcanzó a grabar fuera de la cárcel son con batería, guitarra y bajo, pero musicalmente son muy parecidos a esto. O sea, es una guitarra y un bajo haciendo un acorde pedal o dos acordes y un riff que se repite una y otra, o dos o tres riffs que se van repitiendo en loop. Y por ahí algunas canciones tienen letra, pero letras muy cortas. Entonces, claro, tú escuchaste solamente este, pero cuando uno escucha la discografía de él nota que hay un estilo musical. Musicalmente hablando, hay una transición más o menos marcada entre cuando tocaba metal y cuando hizo estos discos. Claro. A ver, voy a hacer ahí como retomar ciertos puntos de lo que acabas de mencionar. Primeramente, he escuchado Burzum, pero temas sueltos. Ya. Digamos, en mi adolescencia me fijé en la época del disco y salió en el 99 este. Sí. Yo recuerdo que por primera vez habré escuchado black metal 2007, 2006, 2007. Sí. Dayside, ese tipo de bandas. No Sí, que no conectaba es la tanto corriente, con, no es la corriente claro, noruega, pero claro, no conectaba tanto con este tipo de Sí. black metal, digamos.
Eh, Dimmu Borgir, bueno, Sí. varias bandas que se me van viniendo los nombres ahora porque hace tanto que no escucho esa música que como que me voy olvidando de algunos nombres. Sí. Pero bueno, es interesante este comentario que me haces de cómo relacionás la cuestión de los climas planos Sí. con el estilo. Ujú. ¿Yo sabes con qué lo relacioné? ¿Con qué? Con que probablemente el teclado que le hayan dado no tenía sensibilidad. Ah, bueno. Claro, eso también. Entonces todo suena al mismo volumen. Sí. No es que puede sonar más bajo o más fuerte y él va... Capaz que hasta él sentía un clima y lo tocaba así, pero no. Mm. Sonaba todo plano. Vaya a saber. Eso no lo vamos a De saber hecho, nunca. esta que está sonando ahora, como que pide unas dinámicas más Ujú. marcadas, ¿no? Y la anterior también. Mm. Lo sentía como un poco más clásico. Ya siento que perdió eh, esa cuestión vikinga, si se quiere. Viste que hasta dos o Sí. tres temas atrás seguía sucediendo. Ahora lo siento como esto, ¿viste? Me dio la impresión de que es como te cuento mi historia, empiezo por mi oscuridad y termino con ahora soy feliz porque cumplí mi cometido. Lo sentí medio como... No, es un montón. Es y un- lo dije así como, Es un montón. No, como es- pasando, ¿no? Qué Eso bueno, me- qué bueno que vive Es muy como lejos que- de aquí. A él no le gustaría escuchar. Como que siento que la luz que quiso encontrar él, ante esa oscuridad que él era consciente que tenía, la habrá encontrado habiendo asesinado al chabón, o no lo sé. Pero siento que el disco me transmite eso, como yo soy esto y ahora me siento realizado. O sea, vamos a. Porque Vamos ves a... que hay como una nostalgia, Sí, nostalgia es una palabra que me viene a la mente. pero que al mismo tiempo es como que ya pasó todo lo peor. Mm. Y me quedo con ciertos recuerdos, ¿viste? Y esta nostalgia, pero ahora como que respiro, ¿viste? Sí, vamos a decir algunas cosas o sea, me gusta que. Como que se sentía perturbado, me transmitió. Bien. Voy a decir esto. Yo creo que todas las interpretaciones de una obra de arte son válidas en la medida en la que tocan a la obra de arte. Entonces, Ok. tú me estás diciendo esto no porque me estás diciendo cualquier burrada, No. sino que escuchaste el disco, pensaste en la persona que lo hizo, qué sé yo, tienes esta interpretación. En ese Sí. sentido yo creo que, y por eso es interesante y por eso es entretenido analizar y sobreanalizar obras y compartir esas experiencias. Las interpretaciones, todas las interpretaciones son correctas, en ese sentido. Correctas en sí mismas. Sí, vamos sí, a sí, decir. sí. Ahora, unas son Nunca lo más vamos a iluminadoras ver, que ¿no? otras. Claro. Me encanta porque yo no habría podido llegar a esa lectura porque sé más de su biografía, o sea, tengo más datos random sobre él que tal vez no me hacen tanto sentido, pero así como tú me lo dices, me da una clave, una clave muy buena para escuchar de nuevo el disco, ¿viste? Creo que nunca lo había pensado, nunca lo había sentido como que estuviera contando internamente una historia. Y es cierto que las primeras canciones están así como muy atiborradas de ruido, tienen estos ecos y estos reverbs que se van superponiendo, y después vienen estas piezas así más Más como de... delicadas, ¿no? Como de cajita musical, De hasta cajita. cierta... O sea, al principio tenía como oscuridad y ahora suena como tétrico, pero como con cierta paz también de fondo. Claro, claro. Como la oscuridad de un calabozo con Claro, goteras. pero que ahora hay paz. Sí, bueno, por eso, a propósito de esto, ¿por qué yo no lo asocio con la paz? Porque Kirchner terminó su condena, se fue a vivir a Francia y ahora los franceses lo quieren extraditar porque sigue siendo igual de nazi que siempre, apoyando a la extrema derecha. Y cuando salió la película sobre la historia del black metal noruego, también habló barbaridades sobre eso, no ha querido contestar algunas entrevistas de documentales que se han hecho. Igual lo entiendo, Bueno, pero igual lo entiendo. igual O sea, puede ser como es el rollo súper del difícil. chabón. No, está bien, es súper difícil que... Vamos a decir esto. Es Sin súper justificar, digo, pero no volvió a matar a otra persona. No, bueno, claro. Digo, Espero que
Espero que esa faceta Por de eso, su o sea, vida sigue llegue siendo a un la- demente, pero digo, no sé si hasta qué punto es un demente peligroso Mira, nuevamente. no somos caricaturescos. El chabón tiene opiniones fuertes con las que podemos estar en desacuerdo. Ok, No sé si bueno, es un está bien. demente. Es Fue un- un asesino que cumplió su condena, básicamente. Sí, no, pero por eso, bueno. Pero lo que pasa es que la etiqueta de demente tiene algo que lo exculpa de las cosas que hace. No, bueno, tenés ¿Viste? razón. Sí, en Uno ese dice, aspecto sí. uno dice, ah, bueno, está loco, ¿viste? Y es como, No, fue bastante no hay que consciente. justificar Sí, no hay que sí. justificar las cosas que las personas hacen o creen con la etiqueta de locura. Es mucho más productivo dejarlos de este lado de la cordura y pensar que son personas con las que tenemos profundas desavenencias, ¿cachai? Sí, sí, Como sí. estamos en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que él dice, con cosas que él piensa, Ujú. con cosas que ha escrito. Pero Sí, podría haber pero es muy salido- arrogante de mi parte decir, ah, bueno, él está loco. Estoy tan en desacuerdo con él que No, 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 puede claro, sino claro. ser que él esté loco y yo estoy cuerdo. Claro. No, sí. Bueno, haciendo esa salvedad, Pero digo, también podría haber salido recontra con la Biblia en la mano y haber dicho, me iluminé, ah, sí, ¿entendés? sí, sí. Tranquilamente, pero no, siguió siendo el mismo, digamos. Eso tampoco lo hace loco. No digo, no. No fue ese el mensaje, no. Claro. Te quiero decir, bueno, No, porque hay chabones que, o sea, yo no le seguí la historia, no sabía que había salido, tampoco sabía que seguía vivo, o sea, no Sí. sabía más nada. hace, creo que la gente que todavía lo sigue hace streams y esas cosas, se pasó al mundillo de los streams. Ah, aparece el chabón streameando. Sí, no te digo que en Francia no lo quieren mucho porque es un representante de un ala muy oscura de la extrema derecha. O sea, bueno, qué sé yo. Otra cosa que te iba a comentar es que este disco tuvo son dos discos. A ver, son dos discos los que hace cuando está en la cárcel. Te mandé el que es más escuchable. El primero es mucho más primitivo, o sea, el obstinato es mucho más evidente. Hay una canción que dura como 6 minutos que es solamente un acorde y un riff repetido 50 veces. Y yo dije, Nico me va a tirar el computador por la cabeza cuando le mande esto. Así que este disco está mucho mejor compuesto, digamos, está más trabajado, está más pensado, qué sé yo. Son dos discos los que él hace en la cárcel y dieron origen a un género musical que se llama Dark Synth, como sintetizador oscuro, Ujú. que es un género muy poco conocido, pero en YouTube puedes encontrar videos de eso, y es gente que hace esto básicamente, paisajes sonoros con un solo teclado, ojalá con un sonido de MIDI muy primitivo, pero hay algunos chabones, o sea, tú te metís a Dark Synth, a buscar Dark Synth en YouTube, y hay unas cosas que son muy flasheras, o sea, como que hacen composiciones casi orquestales con pistas sobre pista, discos conceptuales, largos, y todos tienen así como temática castillos, vampiros, esqueletos, cosas oscuras. Po. No, bueno, Pero está entiendo que bueno, con la como con- bandas sonoras de juegos de Claro, rol, claro. ¿viste? Entonces comentarte también que está bien, hay chabones que lo siguen. Pero y no lo creo que escuchan. suene tan rústico, digo. Entiendo que ahora está... No, suenan rústicos, esa es la gracia. Ah, ok. La gracia del Dark Adrede. Synth, claro. Y por eso te digo que este disco es como precursor del estilo. Bien. Porque tiene que sonar así, tiene Bien. que sonar como un MIDI. y tiene que tener como las características que tienen estos dos discos. Pero entonces, a lo que voy es que puede Ya que... saben qué música componer cuando se compren su primer teclado. Claro. Para empezar a Claro. facturar y... El que se queja... Claro. El que no quiere laburar es porque no Es- quiere. exactamente. El que siente que necesita tener el Rhodes de última generación con todos los pedales para poder componer. Exactamente. Mm. Yo mismo Agarramos el Casio Tone Bank. Yo mismo las primeras tímidas composiciones que alguna vez hice, las hice inspirado por este disco. Mirá, También. Porque yo componía en el MIDI y dejaba que el computador interpretara por mí. sí. Y esas primeras pistas, yo decía, bueno, el chabón estaba preso. ¿Viste? Es como, y yo no voy a poder componer y hacer un disco conceptual con sonidos MIDI. Bueno, a lo Me mejor, parece- a lo mejor la celda de Noruega estaba mucho mejor que tu departamento. Es posible. Es posible.
Mi departamento está muy bien. No, pero es posible. obvio que sí, pero por es eso te digo. posible que Noruega es Noruega. Si No, tiene su pero propia habitación y todo. quiero decir lo siguiente, o sea, de la misma forma como te digo, hoy en día todavía hay chabones que lo siguen en los streams. Pero igual es Y el el único que mismo hizo que- eso, ¿no? Que ¿Qué se cosa? compuso, digamos, este tipo de música en la cárcel. Sí, pues, sí, no, bueno, esto fue por su biografía, que terminó en la cárcel, hizo esto. Lo que te quería decir es que, de la misma forma como hay gente que lo sigue por su ideología política, por las cosas que habla y por las cosas que defiende, también ha tenido influencia en otras personas que tal vez no se bancan la ola política y anticristiana y de extrema Ni hablar, derecha, ni hablar. pero que lo admiran como creador, Bien. como músico, como músico y como artista. Y yo mismo empecé a escuchar Burzum más inspirado por esas cosas. O sea, me parecía... Todo su proyecto siempre fue muy personal. Incluso cuando grababa con instrumentos musicales de black metal, hacía todo él. Tocaba en la batería, el bajo, la guitarra, cantaba él y grababa, mezclaba en su casa. O después cuando grabó en estudio, seguía siendo él solo. Entonces fue súper individualista, entonces toda su música es muy personal, los conceptos de los discos eran muy personales, las fotos las sacaba él para las portadas y todo ese trabajo. Él fue el que sacó, a ver si no me equivoco, capaz que el epifio de banda. Recuerdo una historia de una banda que no sé si le habían pegado un escopetazo en... No. Te voy a cortar ahí. Sí. No, esa es otra banda. Ah, ok. Tema, podríamos escuchar un día un disco de Mayhem. No, De Mayhem, ahí va. Sí. Bueno. Pero eran nórdicos también, ¿no? Sí. El guitarrista ok, de Mayhem ok. es al que mató Vikernes. Bien. Bueno, había una conexión. Por ahí se van conectando. Y Bien. Vikernes tocó el bajo en el disco de estudio de. En el disco importante, digamos, en el disco más caro de Mayhem en ese tiempo. Bien. Grabó Vikernes, no sé si el bajo, el bajo tiene que haber sido. Bueno, pero el caso, esto que te digo, o sea, al margen del contenido que le daba a su volada, es un personaje inspirador, porque es un personaje que hace esto que tú mencionaste recién. No espera tener a un grupo, no espera tener el mejor bajo, la mejor guitarra, el mejor teclado para ponerse a componer. Y hoy en día que estamos surfeando, ¿viste? Surfeamos la ola de la superproducción, en el que había un límite monetario para producir música de buena calidad, porque todo tenía un montón de trabajo, postproducción, edición, corte, necesitas instrumentos excelentes, muy buen software, un computador, una sala de grabación de la puta madre. Y ahora llegamos a la crisis de las inteligencias artificiales, en las que de pronto podemos sacar al creador de la ecuación y dejar que el computador haga todo solo. Yo creo que este tipo de artistas que vuelven como a lo más rudimentario, a lo más casero, son interesantes de volver a mirar. Tal vez en temporadas posteriores podíamos escuchar un disco que no sea de un nazi, está bien, disque, no sé, casi neonazi, permítaseme el abuso del lenguaje. Tal vez podíamos elegir un personaje un poco más inspirador como persona, pero esa iniciativa, ¿viste? Como No, pero es tengo un interesante rollo, igual voy a hacer un disco y voy a grabar yo todo y lo voy a subir así como quede y que suene con el tránsito atrás, con los ruidos del gato, que suene como suene, el proyecto está bien así como lo hice y ahí va. Es que es interesante lo que traes, ¿no? Porque digo, yo creo que hay muchos artistas que internamente empezaron a sentir hasta cierta inhibición por no estar a la altura con el equipamiento o... Del sonido de los demás. Pero por eso, pero Claro. ¿por qué? Por el equipamiento, según ellos. Sí. Digo, a mí me puede pasar que si recién estoy arrancando o quiero componer algo y generar un material, digo, no, pero ¿cómo voy a hacer con semejantes monstruos que hay dando vuelta? El equipamiento, el dinero que hay que tener, si necesito un productor, si necesito esto, aquello, lo otro. No, para eso no lo hago. Claro. Y a lo mejor
tenías muy buenas ideas. Y bueno, y pasa esto que, ¿no? Que mencionabas vos. Capaz que con algo hiper rústico terminás hasta marcando un estilo, como lo hizo el loco. Capaz que ni siquiera lo hizo para vender. No, y sin necesidad de matar a nadie ni de Bueno, quemar claro, ninguna sí, desde iglesia. ya, ¿no? Está bueno. Y a veces uno se deja engañar o se deja seducir equivocadamente por la persona que le pega al palo, por los personajes que le pegan al palo. Quiero decir, viste, de la misma forma como a veces se vende mucho en el discursillo del emprendimiento, siempre aparece mucho la figura de Steve Jobs o la figura de estas personas que son como los hechos a sí mismos, como que partieron de la nada y lograron tener grandes imperios comerciales, obviando un montón de oportunidades, un montón de cosas que tuvieron que ver con buena suerte, que no quiero decir que todo se les haya dado gratis, pero igual hay un montón de circunstancias que favorecen. Sí, claro. En el caso de la música, yo un ejemplo que escucho siempre mencionar es el de Billie Eilish, porque ella cantaba y el hermano le producía las canciones en su casa. Pero bueno, entonces hay un montón de pretendientes o de aspirantes a ser la nueva gran estrella del pop o un artista que la pegue en Spotify o en YouTube o que tenga conciertos y tal vez mirar ejemplos como el de Billie Eilish no es la mejor comparación, porque ese cupo es un cupo muy limitado. O sea, la persona que entra al gran mainstream, que entra a la gran industria por la puerta chica, por eso es la puerta chica. O sea, cuando entró uno ya no entran más. Y tal vez está bueno mirar otros casos. Los casos de tal vez el chabón que lleva 20 años haciendo música y tiene 200 escuchas mensuales en Spotify, y si es que... Pero el chabón tiene su orgullosa discografía, sus 6, sus 7 álbumes, tal cual, sus canciones propias, sus composiciones, sus melodías, sus discos conceptuales, su mitología propia. Si a veces está bien que el arte te dé de comer. Está bien, tú eres músico, vives de esto, está bien. Pero hay una diferencia entre que el arte te dé de comer y hacer el arte que te daría de comer. O esperar que si no hay comida, no hay arte. Se puede como... Sí, tal cual. Tratar de llegar a lugares intermedios. Tal cual. Porque hasta podés generar un contenido y quizás no tenés una obra artística, ¿no? Claro. Digo, generás contenido. Es El lo otro que día- hoy día está tan... Sí. No, hay que generar contenido. ¿Qué es generar contenido? Cosas de 30 segundos, de un minuto. Y generar. Y todos los días o una vez por semana. Y como esa hasta cierta sobreexigencia de no sé si de consumismo, pero también de producción, como si fueses un robot, ¿no? Claro. Capitalista, de que tengo que producir. Bueno, a esas personas las va a reemplazar la inteligencia artificial porque ya las reemplazó. O sea, están haciendo el trabajo, es gente que está haciendo el trabajo de una máquina, por lo tanto una máquina vendrá a hacer el trabajo Pero de una llegamos a máquina. tal punto de que el arte se licuó tanto que ahora viene una inteligencia artificial y rápidamente puede hasta hacer algo con, me atrevo a decir, con mayor contenido artístico también. Ah, eso es polémico. Pero hay cosas que vos te pones a escuchar que decís, ¿esto fue hecho con inteligencia artificial? ¿O qué onda? Ese es el límite, eso que estás diciendo es el límite de la pregunta que te hice al principio. Porque la pregunta que te hice al principio es, ¿podemos separar la obra del artista, como disfrutar la obra de arte aunque el chabón nos caiga mal o Ajá. sea una persona con la que no simpatizamos? Ahora viene la pregunta, el límite de esa pregunta es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Podemos escuchar algo ¿Puedo sabiendo que es disfrutar? de inteligencia artificial? ¿Puedo disfrutar una obra de arte sabiendo que no la hizo una persona? Claro. Es un montón. Necesito que haya un humano. O sea, yo tiendo a ser entusiasta en este tema justamente porque pienso Pero porque te lo que- dicen. Pero ¿qué pasa si yo te digo, ¡Claro! ¿qué opinas de esta obra? Uy, me encantó, Genial, genial. claro. Ah, mira, estaba hecha con inteligencia artificial. No, O sea, quizás no te pasa hoy, o te puedo mentir. pero es muy probable de que podamos llegar a ese nivel.
Hay una polémica dando vuelta ahora en internet sobre los famosos artistas fantasmas en Spotify. Son perfiles de artistas que tienen biografía, que tienen foto, Justo te iba a decir algo así, y la música y todo es falso, todo es mentira. El nombre del chabón, el país. Mira, no sabía que existía eso, ya existe. pero sí que habían creado gente falsa, poniendo videos, generando perfiles falsos hechos con inteligencia Sí. artificial, y la gente reaccionaba como diciendo que realmente conocía a la persona, que la seguía hace muchos años, y era todo verso, sino que se fanatizaban tanto Claro, que, que ponían ese tipo de cosas. claro. Entonces digo, bueno, mirá, a qué llegamos, no sabía que había eso. En el mundillo de la. En el mundo de de la gente que es ultra fan de alguna escritora o de alguna obra, de alguna serie de animación, una revista, un manga, un cómic, existe la imagen del fan que se enamora del personaje, el que se obsesiona con el Sí, claro, personaje y siente claro. que está la chica que siente que es la novia de Peter Parker, o el chabón que siente que tiene las que en la cultura otaku se llaman las waifus, tu personaje femenino que representa todo tu ideal de mujer y que sientes más conexión con ese personaje Sí. que con personas del mundo real. Eh, y uno tiende a tener esa reacción que tuviste tú, que es a reírse, pero es re loco porque vamos hacia vamos hacia el lugar en el que esas cosas no van a ser tan de nicho y no va a ser tan una hippieada del geek que lee cómics. Vamos hacia un mundo en el que nuestra forma de interactuar con personas ficticias, o sea, por lo menos quiero creer que la persona que se siente enamorada de un personaje de un cómic o de un manga sabe que está leyendo un manga. Al final, en el fondo de su mente, sabe que. Pero una persona que se hace un perfil falso en una red social y te habla y tú interactúas con esa persona y esta persona te da feedback y comparte cosas y emoticones y cosas, y tú empiezas a pensar en esa persona y que detrás de esa persona no haya un ser humano, incluso rompe o desdibuja esa línea. Sí, claro. Es O bien también podés crearlo. O crearlo. Es decir, yo me enamoré ¿Con de qué de propósito? este personaje de cómic. Lo armo con inteligencia artificial, le pongo la voz que quiero. No sé, lo programo Mm. y tengo el fetiche con... Digo, no sé. Estoy divagando, pero... No, sí, está bueno, está bueno. O sea, estamos llegando, o sea, vamos hacia un punto en el que hay un montón de cosas que damos por sentado respecto de las relaciones personales que vamos a tener que revisar y pensar de nuevo. Pero nosotros estamos haciéndonos esta reflexión, digamos. Porque también venimos de una generación que no nacimos con la internet. Pero las generaciones van quedando atrás. Ah, eso sí es cierto. Y llega un punto donde, o va a llegar un punto, donde ya esa generación que vivió sin la internet, o que se crió sin la internet, no va a existir más. Claro. Va a existir solamente la Sí, es gente que cierto. se crió con internet. Tal vez se borra el límite. Nosotros Claro, conocemos claro. el límite entre el mundo Exactamente, virtual pero y el si vos mundo no lo real conoces. porque lo conocimos. Pero si vos no conoces el límite, Claro. ¿cómo podés hacerte este tipo de reflexiones? Por lo que te contaron, de lo que te contaron y... De aquel mundo perdió. antiguo. Es que sí, va a llegar un punto donde nosotros vamos a hacer unos espécimes... Es rarísimo, ¿viste? Dicen que cuando llegaron los sajones a Inglaterra y conquistaron Inglaterra, bueno, los sajones y otras tribus que llegaron navegando desde el este de Europa, encontraron villas y edificios que habían hecho los romanos en su momento, Ujú. y ellos decían que habían sido construidas por gigantes, porque no tenían El conocimiento. claro, no sabían quiénes habían sido los romanos, y les parecía absurdo que en la mitad del bosque o en lugares tan recónditos hubiera edificios con arquitectura y tan bien hechos. Entonces, bueno, los gigantes, qué sé yo. Puede que los chicos que están naciendo hoy hablen de aquel tiempo Es que parece de absurdo gigantes en lo por la que época en la que vivimos,
que digo que las historias se van contando. Sí. Tenés Google, tenés un montón de cosas. Pero hay, en un montón de aspectos, Va a parecer tan irreal. a lo largo de la historia le va pasando a la sociedad igual. Sí. Aún hoy en los tiempos modernos, digamos. Yo me puedo imaginar un mundo en el que la gente se mueve a caballo y no en auto. Pero no sé si incluso nuestros amigos que tienen 20 años o están rayando los 20 años se imaginan realmente cómo es un mundo sin celulares. Yo siento que este salto, el salto tecnológico que pegamos en los últimos 30 años es más brusco y ha modificado más profundamente nuestra forma de vivir que los cambios que vivieron las generaciones de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y sí, ni hablar. ¿Cuánto tiempo pasó Entonces, de cuando que tengan claro, televisión y después que tengan televisión a color o que tengan Claro. teléfono común y después teléfono, no sé, celular? Claro, y a mí el mundo en el que la tele es en blanco y negro no me parece un mundo tan ajeno. Sí, me puedo imaginar sentado en un living viendo una tele en blanco y negro. Ah, sí, Claro. total. Lo que yo te digo es, no sé si un chico de 17 años hoy en día se De hecho, yo me imagina acuerdo un de mundo sin ser celular. muy chico y ver una tele en blanco y negro. No me parece tan lejano. No sé si me puedo imaginar un mundo sin electricidad, por ejemplo. Eso me cuesta mucho más. Bueno, va a llegar un punto que Claro. va a haber una generación que diga, yo no sé si me puedo imaginar un mundo sin internet. Claro, eso. Como Eso, si fuese sí. directamente pensar, Es parte de o lo nosotros real, forma parte que de estamos lo real, pensando, sí. no, yo no me puedo imaginar un mundo sin electricidad, tal Sí. cual. Para mí un mundo sin electricidad es la era de las cavernas, o sea, la diferencia. Para mí, imaginarme como el día a día, en la calle, entre la era de las cavernas y Sí, el bueno, principio del en siglo tu casa. XIX, es lo mismo. En tu casa, o sea, se te corta la luz un día, te volvés loco. Sí. La heladera, o sea, un montón de cuestiones que vos decís, necesito electricidad. Hay casas de las que ya no se puede salir si no hay luz. Claro. Hay autos que no se pueden echar a andar si no hay luz, si no tienen electricidad. Bueno, pasó rápido el disco. Qué viajecito, ¿eh? Podemos seguir. ¿Cómo terminamos? Yo creo que es la primera vez que termina el disco y no cortamos. Sí, este disco era Si bien cortito, ¿eh? fue corto, creo que hubieron un montón de disparadores Sí. que bueno. Pero bueno, qué bueno que nos hayamos emocionado tanto y hayamos llegado a este cuarto y último capítulo de la primera temporada. Excelente, ¿no? Y que nos queden ganas de querer seguir charlando. Vamos a ir aquí, yo creo que abrimos algunas puertas que vamos a tener que explorar en la próxima temporada o en las temporadas que vengan. Ayer nomás escuché unas cosas hechas con inteligencia artificial que te vuelan la cabeza. O sea, que el ¿Viste? nivel Es lo que te de la decía. calidad, el nivel de producción, de originalidad. Y tal vez, cuando tú me lo dijiste, como que un día me lo dijiste, como que no me convenció mucho, pero ahora sí me está tentando mucho que algún capítulo en el futuro sea un disco hecho 100% no por seres humanos. Interesante. Bueno. Y tantas cosas. Le vamos a tener que sacar ahí. Por lo pronto lo que te voy a decir es que no te voy a decir qué disco y de qué artista, pero sí que ya lo he seleccionado. Y lo siento como una contracara ¿Ya? estética a nivel artístico. También con sintetizadores de este disco. Buenísimo. Así que de eso hablaremos la próxima. Listo. Entonces quédense atentos a cuando salga entonces el primer capítulo de la próxima temporada. Y bueno, que nos dejen en las redes de Nico. En realidad las redes de Nico son nuestras redes, así que... Sí, nada, está bien. Bueno, también tenés un blog donde... Sí, eso. Vamos a dejar colgado la dirección a mi blog por si alguien quiere leer otras cosas que escribo. Pero bueno, todas las reacciones inmediatamente acerca del podcast. Si les todos los gustó, si no palos, les los gustó, bardeos, todo eso. El alguna que pone la cara soy yo, crítica. démela a mí, que cualquier cosa después le pasa la información a... Así es. Le comentan ahí. Bueno, ojalá les haya gustado y nos vemos en un ratito más. Exactamente. Ha sido un placer. Un abrazo grande, nos vemos la próxima.